existe, los romanos, Roma, y que nos dejó muchos legados a nosotros aquí como para nuestra cultura de hoy. Ha sido muy importante, ¿verdad?, esa cultura. La página 150 y 151 y comenzamos. Sí, es que hay problemas de internet. Tenemos problemas con el internet, por eso se nos... Es que ahorita... Ya. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Si nos hemos saltado, no importa. Ahí siempre se graba en la clase. Bueno. Muy bien. Entrecortado, dice la niña, pero sí, se va a ir entrecortado porque hay problemas ahorita de conexión y estamos haciendo lo posible por darle mejor la clase, ¿verdad? Bueno, hablando de la cultura romana, en honor al general Julio César, quien acabó con las guerras civiles, los emperadores romanos a partir de Augusto, ya después, ¿verdad? Ya cuando surge Augusto, ya a todos esos emperadores les daban el título de César. Les decían César en honor a Julio César. Entonces, si llegaba a Augusto, Augusto César, Julio César, Nerón César, todos eran César. Entonces, era como un título que se les daba a los emperadores romanos en ese tiempo. Ahí tenemos, dice uno de los Césares, el emperador Constantino, también Constantino César, ¿sí? Todos tenían que llamarse César. Era como decimos un título nobiliario que le daban a los diferentes personajes que iban siendo emperadores de Roma. Pero cuando entra el emperador Constantino, decide, ¿verdad? Decide adoptar el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano. En aquel tiempo, ¿verdad? Estaban sabemos que habían muchos reyes de otras civilizaciones que recibían otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos allá en Roma, en Egipto, no les llamaban Césares, les llamaban faraones. Entonces podemos ver nosotros que habían otro tipo de, que les nombraban, ¿verdad? A los personajes. Y faraones en Egipto, ¿verdad? Pero siempre venían siendo como los Césares en Roma. Entonces, según de acuerdo, ¿verdad? A cada cultura, a cada país, los reyes recibían diferentes nombres. En el caso aquí en Roma le llamaban Césares, que venían siendo como los reyes, los que tenían la vida en sus manos de las personas. Ellos decidían, ¿verdad?, quién vivía, quién moría y cómo hacían, ¿verdad? Eran, como dice, tenían el poder absoluto y estaban los faraones en Egipto. Ahora, hacia el 2000 años antes de Cristo, varios pueblos indoeuropeos, o sea, indoeuropeos quiere decir que venían de la India y de Europa, como los latinos, ocuparon la región donde ahora se encuentra Italia. Estos vinieron, ¿verdad? Como venían conquistando diferentes pueblos, se ubicaron en lo que es Italia. Ahí fundaron pequeñas poblaciones en el valle que forma el río Tíber. Ahí se fundó, ¿verdad? En ese río, a orillas de ese río surge la civilización romana, a orillas del río Tíber. Posteriormente, ¿verdad? La región fue ocupada por los griegos, los etruscos y los cartagineses o fenicios entre los años 1000 y 600 años de Cristo, antes de Cristo. Alrededor del año 510 antes de Cristo, los latinos expulsaron de Roma a los etruscos. O sea, ya vinieron y seguían siempre, ¿verdad? Habiendo guerras entre ellos, y los latinos que vinieron, ¿verdad? Que venían desde los pueblos indoeuropeos, en una de las guerras expulsaron de Roma a los etruscos, que eran los que tenían ocupado ese lugar a orillas del río Tíber. Una vez consolidada, o sea que ya se formaron como un pueblo ya que podía dominar, que ya tenían sus buenos guerreros. Roma conquista los pueblos de la península itálica, o sea, conquistó todos los pueblos que abarcan
la península itálica, esa que parece bota, y expandió su dominio sobre los mares durante los siglos 4 antes de Cristo. Los romanos se extendieron por toda Macedonia, Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto, Galia, lo que hoy es Francia, e Hispania, la actual España. Fíjense cómo ellos pudieron, ¿verdad?, lograr extender tanto sus dominios que se fueron por varios continentes. Se fueron por el continente asiático, estuvieron en Europa y estuvieron también en África. Ellos lograron, ¿verdad?, extender su dominio hacia esos lugares. Era un pueblo tan poderoso que por eso, ¿verdad?, lograron extender sus dominios hacia otros países. Macedonia, Grecia, Asia Menor, Siria, Egipto, Galia, Francia y España. Y las declararon provincias de España, romanas. Las declararon provincias romanas porque sabían ellos, ¿verdad?, que ahora ellos estaban teniendo poderío en esas colonias, en esos lugares, y las declaran provincias romanas. En estas colonias, el ejército romano perpetuó saqueos y la explotación económica que enriquecieron a la metrópoli. Estas personas, a los romanos, no solamente andaban conquistando, sino que andaban saqueando. Saquear quiere decir que se roban todo lo que tiene un lugar. Entonces ellos andaban haciendo saqueos, significa que se robaban las cosas, las mejores cosas que ellos encontraban en esos lugares donde ellos iban a conquistar. Y es así, ¿verdad?, donde surge en esas colonias el ejército romano se va enriqueciendo y va apoderándose de muchas cosas que van encontrando en esos lugares que van conquistando. Y así, ¿verdad?, Roma se convierte en una metrópoli. Metrópoli quiere decir ciudad, muy rica, porque ellos, ¿verdad?, venían apoderándose de todos los tesoros que encontraban. Claro, porque esos lugares tenían tesoros y ellos se apoderaban de cada uno de esos tesoros. Ahí tenemos nosotros un mapa que nos está indicando, ¿verdad?, el lugar donde se encuentran los lugares donde Roma logró extender su dominio. Ahí podemos ver todo eso, eso que está punteado en rojo, a todos esos puntitos, todo eso a la orilla. Podemos ver cómo se extendió el imperio romano, hasta abarcó las islas donde está Inglaterra. Miren, allá hasta allá fueron los romanos y conquistaron todas esas tierras. Todo esto que ustedes pueden ver aquí, miren, es lo que es parte de Europa. En Europa conquistaron Inglaterra, Francia, aquí también España, Portugal. Todos estos países que están acá fueron invadidos por los romanos y conquistados. Ellos estaban aquí en la península itálica. La península itálica, esta que está aquí, esta botita que podemos ver aquí, esto es la península itálica. Y acá, ¿verdad?, estaban ubicados ellos. De aquí está Roma y de aquí se extendieron todos sus dominios a todos estos lugares que nosotros podemos ver aquí. Abarcaron lo que era Grecia. Miren, toda esta parte de Grecia, Atenas, Tracia, y se pasaron a lo que es Asia. Mire todo esto. Aquí, como nosotros podemos ver, este pedacito que está aquí, es donde se encuentra Israel, en este pedacito de acá. Y ahí, por eso, cuando Jesús nace, Israel, ¿verdad?, estaba en poder de los romanos. Por eso, ¿verdad?, cuando la historia que se cuenta, ¿verdad?, yo no sé quiénes han leído el libro de Ben-Hur, ahí cuenta, ¿verdad?, que Israel estaba en Judea, todos estos estaban siendo provincias de los romanos. Ellos tenían ahí autoridades romanas que estaban gobernando esos pueblos. Toda esta parte de Asia, mire, habían abarcado hasta las orillas del río Tigris. Todo esto estaba siendo abarcado por los romanos. Y ellos tenían aquí, ¿verdad?, y cuando Jesús nace, era el César quien estaba gobernando todo eso, pero ahí tenían gobernadores en cada una de las provincias, a los cuales, por eso al nacer Jesús, ¿verdad?, quien mandaba en ese tiempo era Herodes en ese tiempo, pero en Roma era el emperador Nerón quien estaba ahí.
Y luego, ¿verdad? Podemos ver que se extendió hasta otro continente, que todo esto lo abarcó, ¿verdad? El pueblo romano lo conquistó, abarcó y llegó a Egipto. También ellos tenían su poderío aquí, ¿verdad? En Egipto. Miren, tenían Alejandría, Cirene, Cartago, tenían Mérida, tenía Venecia, de Zaragoza acá, Massilia, Roma, Galia, todos estos puntos rojos que nosotros podemos ver, ahí tenían ellos sus reinados, ¿verdad? Tenían sus gobernadores en sus provincias. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el poderío de los romanos se extendió. Los romanos, ¿verdad?, estaba dividido, ahí podemos ver, tenían, en algunos estaba la monarquía, que era donde estaba el rey, acá en Roma, y luego en otras había república y en otras había imperio. Más adelante vamos a ver cada uno de esos. En los siglos 1 antes de Cristo, o sea, ya para llegar al nacimiento de Cristo, 1 antes de Cristo y el 3 después de Cristo, hubo periodos de crisis política. Ellos los romanos comienzan a tener periodos de crisis política, los cuales, ¿verdad?, motivaron cambios y divisiones en los sistemas de la época. Cuando se dan esos problemas, ¿verdad?, esos cambios, se lograron, con ellos, ¿verdad?, se logran breves periodos de estabilidad interna. Claro, estaban ellos luchando políticamente en su gobierno, pero internos, pero lograron, ¿verdad?, tener en breves lapsos de donde dejaban de pelear, ¿verdad? A fines del siglo IV después de Cristo, habían amenazas de invasión. Entonces vino el emperador Teodosio César, dividió el imperio en dos partes para poder defenderlo. El imperio era extenso. Ustedes ven cuántos lugares tenía Roma. Entonces viene Teodosio, que fue uno de los que gobernó en el siglo IV después de Cristo. Él vino y dividió el imperio romano en el imperio de Oriente, romano de Oriente y el romano de Occidente. Por eso ustedes recuerdan cuando estábamos viendo las partes de la historia, ¿verdad? Al inicio al inicio de esta unidad, cuando vemos la historia, dice la caída del Imperio Romano de Oriente y la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí, fueron hechos muy importantes que marcaron, ¿verdad?, la historia. Entonces, se divide el Imperio Romano en Oriente y en Occidente, y luego vienen las invasiones, o sea, que venían otros pueblos invadiendo los lugares que estaban en poder de los romanos, y esto genera una crisis profunda durante el siglo V. O sea, se da una crisis en el pueblo romano porque están siendo invadidos por otros pueblos que se han levantado en armas. Como consecuencia, ¿qué sucede? Surge la pobreza. Al estar en poder de otros pueblos, viene la pobreza para el pueblo romano, la corrupción, que eso es viejo, ¿verdad? Ustedes hablamos que en nuestro país hay corrupción. Esa palabra corrupción es vieja. Los problemas en el comercio, hay problemas en el transporte y hay problemas en la agricultura. Todo eso, ¿verdad? Al haber corrupción, al haber pobreza, se da problemas en todo, ¿verdad? Especialmente en el comercio. Nosotros ahorita tenemos problemas en comercio, en transporte y en la agricultura por el problema de la pandemia. Eso pasó con los pueblos de Roma. Las invasiones vinieron a un pueblo guerrero que se le llamaban los bárbaros. Los bárbaros eran pueblos de guerreros y estos vienen e invaden Roma y fueron el golpe final para el moribundo imperio romano de Occidente. O sea, cuando hablamos de moribundo, quiere decir que ya estaba en decadencia, que ya estaba próximo a caer. Ya las fuerzas de los romanos estaban ya decayendo. Entonces, por eso se da, ¿verdad?, que fácilmente, ¿verdad?, están siendo ya vencidos y vienen los bárbaros y de un solo golpe le dan el golpe final y se apoderan de Roma. Ya ahora Roma perdió todo el poderío, vienen los romanos, aún, ¿verdad? No quiere decir que los mataron a todos, siempre había romanos, pero estaban en poder de los bárbaros. Los romanos preservaron aspectos de la cultura helénica. Helénica era una cultura que tuvieron ellos, ¿verdad?, la diosa Helena, y además crearon nuevas estructuras que influyeron en la historia posterior ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha historia, ¿verdad?,
después de que se inventó la escritura, vemos que hay bastante historia de Roma y que esa historia es cierta porque aún existen monumentos que nos dicen que es verdad lo que dice la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, esa fotografía. Ese es el Coliseo de Roma. Miren, era tanto el poderío, ellos tenían como una especie de estadio. Le llamaban Coliseo. Tenía una capacidad para 50,000 personas que se congregaban en ese coliseo. Tenía una compleja estructura de habitaciones, o sea que dentro del coliseo existían habitaciones, pasadizos, y en el centro tenía una plaza central donde se realizaban varios espectáculos. Ahí se realizaban competencias de lanzar la jabalina, la flecha, de lanzar lanzas. Habían concursos de gladiadores. No sé quién ha visto la película Gladiador. Así, ¿verdad? Peleaban hombres fuertes contra otros países, ¿verdad? Otras ciudades. Llegaban a competir. Habían concursos de quién era el más fuerte. Y se iba sacando quién era el más fuerte. En uno de esos, ¿verdad? El Coliseo Romano, cuando están en poder de Nerón, el emperador Nerón, este hombre, ¿verdad? Odiaba mucho a los cristianos, porque ahí sucede, ¿verdad? En los tiempos de Nerón es cuando Jesús es tomado preso y lo crucifican. Entonces, ustedes saben la historia, ¿verdad? Porque la Biblia nos la cuenta, que muchas personas se hicieron cristianos. Entonces, Nerón odiaba a los cristianos. Y tanto odio que sentía por los cristianos que cuando empezó a perseguir la iglesia, a todo aquel que se decía que era cristiano, lo perseguían y ¿sabe qué? Lo metían preso. Y luego, ¿verdad? Él organizaba fiestas y los llevaba a los cristianos a ese coliseo. Y ahí llevaban leones que los tenían hasta una semana sin darles de comer para que tuvieran gran hambre y sacaban a los cristianos y eran echados a los leones y los leones se los comían. Y él era feliz y la gente gritaba porque le gustaba ver esos hechos tan sanguinarios de la historia. Por eso, ¿verdad? La historia nos cuenta, ¿verdad? Que fue uno de los emperadores más crueles que tuvo Roma. Este hombre, ni su madre se le escapó. La historia dice que él quería ver de dónde había nacido y mató a su madre, le abrió el vientre para ver cómo se había formado. Este hombre, ¿verdad? Fue tan cruel con los cristianos, odiaba a los seguidores de Cristo, que una vez en su locura le metió fuego a Roma. No donde vivía él, sino que a una parte de Roma, y la ciudad se estaba incendiando. Y él se puso a componer una canción, porque él no podía escribir, pero él decía que era poeta, y componía canciones y invitaba a sus amigos a que estuvieran con él y comían ahí, celebraban fiesta, y él les cantaba, y los amigos le aplaudían, qué lindo cantas, emperador, pero eran puras mentiras, solo era por alabarlo. Y él, ¿verdad? Él dice que compuso una canción cuando estaba quemándose Roma, ¿y saben qué dijo? Que habían sido los cristianos quienes le habían metido fuego. Y agarraron a los cristianos y los llevaron al Coliseo y fueron echados a los leones. Y así hay muchas historias, ¿verdad? Que yo he leído acerca de Roma, pero nosotros solo vamos a enfocarnos en lo más importante acá. Uno de los grandes legados que nos dejaron los romanos es el derecho, la política, la lengua y la arquitectura. El derecho. En el derecho elaboraron un sistema de leyes que distinguía entre el derecho público y el derecho de gente. El primero regía las relaciones entre el Estado y el ciudadano. El segundo, en cambio, establecía las relaciones entre los distintos pueblos. Como pueden ver ustedes, aún hasta este tiempo, nosotros hacemos uso del derecho. El derecho que elabora el sistema de leyes, ¿verdad? Hay un derecho público y hay un derecho de gente. O sea, que todos tenemos derecho. Hay leyes que se crearon a través del derecho y leyes que protegen a las personas, el derecho de la gente. O sea, los romanos lo crearon y hasta la actualidad, ahorita en este tiempo, en el siglo XXI, estamos usando el derecho. Ustedes han visto cómo los abogados estudian derecho, porque ese es el sistema de leyes que va a distinguir entre un derecho público y un derecho de gente. Tienen que saber, ¿verdad?, cuáles son las que rigen en el Estado y cuáles son las que van a dirigir al ciudadano, o sea, a nosotros. Entonces, ¿verdad?, aquí podemos ver cómo se establecían las relaciones entre los distintos pueblos a través del derecho. Como les digo, es un legado de los romanos que en la actualidad
que sigue utilizando. Crearon la política. En política crearon el Senado y con ello, ¿verdad? El poder dejó de estar en manos de una sola persona. En aquel tiempo, ¿verdad? El único que tenía el poder era el emperador. Pero cuando se crea el Senado, ya en el Senado eran un grupo de personas de la ciudad, del pueblo, que eran personas importantes y todos entre ellos se reunían y elegían y ellos aprobaban leyes. Podríamos decir que nosotros en Honduras no tenemos Senado, tenemos un Congreso que es igual. Era un grupo de personas que entre ellos tienen el poder de poder elegir, ¿verdad? No solamente el presidente, sino que el Senado crea leyes y las aprueba. En Estados Unidos tienen Senado, ¿verdad? Hay senadores. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad? Que esto lo crearon los romanos y todavía se sigue usando en el siglo XXI. La lengua. En la lengua, el latín era la lengua oficial del gobierno y de la administración y se impuso que todos los pueblos que eran conquistados hablaran latín. Pero, ¿verdad? Ustedes saben que habían personas, vaya, póngale, vinieron los españoles aquí, nosotros teníamos nuestro dialecto, al venir los españoles nos quisieron poner la lengua español, pero ahí se hizo una mezcla, ¿verdad? Entonces, cuando los españoles crean el latín para idioma oficial de todos los pueblos conquistados, se mezcló con las lenguas que existían en esos países conquistados. Y de ahí surgen las lenguas romances. Y de las lenguas romances también surge el español. ¿Por qué? Porque ellos también invadieron España y se mezcló, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros estudiamos nuestro idioma español, vemos que nuestro idioma está compuesto de varios idiomas, del latín, del castellano, y hay varios idiomas que forman parte de lo que es el español. Se creó el idioma español. En la arquitectura, sus sólidas construcciones tenían diversos fines. Las construcciones de puertos, calzadas, carreteras, que comunicaban las colonias fue una forma de imponerse a los pueblos conquistados. ¿Qué quiere decir? Que donde ellos iban, ellos hacían su forma de arquitectura. Creaban puertos, ellos hacían carreteras, hacían calzadas, quiere decir como aceras. Y ellos iban creando, construyendo el pueblo que conquistaban. Ahí estaba la mano de los romanos. Además, dice, tenían un carácter conmemorativo, como los arcos del triunfo. En algunos países, ¿verdad? Como en Francia, hay uno, creo que hay uno que le llaman el Arco del Triunfo, que fue creado por los romanos. Ellos iban haciendo sus propias formas de arquitectura. Roma, que era la capital, ¿verdad? Del Imperio Romano, fue la ciudad más importante del mundo antiguo. Fue la capital del imperio más vasto de su tiempo. Cuando hablamos de vasto, quiere decir del más extenso. Su larga historia se divide en 3 periodos, según la forma de gobierno, ¿verdad? Según la forma de gobierno que los caracterizó. Primero tuvieron la monarquía. Monarquía quiere decir gobernada por reyes. En el año 753 a 509 a.C. era gobernada por reyes, la monarquía. Y el poder absoluto era de los reyes. Luego vino la república. En la república es donde surge el Senado, ¿verdad? Ahí ya gobernada por la mayoría de los ciudadanos. Aquí en la República nosotros podemos ver, ¿verdad? Donde ya no solamente es el rey el que manda, ni el César, sino que ya existe un grupo de personas, el Senado, ¿verdad? Donde los ciudadanos tienen el poder para poder elegir. Este es en el año 509 al 31 antes de Cristo. Y luego, por último, viene el imperio, que se da en el año 31 antes de Cristo al 476 después de Cristo, bajo la autoridad de los Césares. Entonces, aquí sí, ¿verdad? Aquí ya ha dejado de estar el Senado, ha dejado de estar los reyes. Miren, han pasado siglos, cada año, ¿verdad? Antes de Cristo, pero cuando ya surgen los Césares, siempre había Senado, ¿verdad? Siempre, pero la autoridad la tenía el César, que es cuando nace Jesús, ¿verdad? Que estaban los Césares. Entonces aquí podemos ver nosotros cuánto legado nos dejaron los romanos, ¿verdad? Nos han dejado esas grandes culturas bellas que nosotros, los que pueden tener la oportunidad de viajar allá, ¿verdad? A Italia, pueden ver, ¿verdad? Esos hermosos monumentos que dejaron. Los romanos eran muy idólatras, creaban, ¿verdad? Como los griegos, creaban monumentos a sus dioses. Ahí tenemos nosotros una de las preguntas, dice, ¿cuál de los 3 sistemas de gobierno de Roma cree que es mejor? ¿Cuál creen ustedes que sería mejor, verdad?
para nosotros aquí. El primer sistema que era la monarquía, luego viene el de la república o el de los césares. ¿Cuál creen ustedes? El imperio. ¿Cuál creen ustedes que sería mejor para nosotros aquí? Vamos a alguien que me responda. ¿Cuál creen ustedes que sería mejor sistema de gobierno deberíamos de tener o que tenemos nosotros aquí en nuestro país? Vamos a ver. ¿Alguien me responde, por favor? ¿Niños? República. La república. Muy bien, excelente. Fíjense que nosotros hemos adoptado el gobierno de república, por ejemplo, República de Honduras. Nosotros adoptamos de los 3 tipos de gobierno que tuvo Roma, nosotros adoptamos el mejor, que es el de la república, donde todos podemos participar. Nosotros tenemos lo que es la democracia. La democracia viene desde tiempos de Roma. Ellos hacían una elección para poder elegir a esas personas. Entonces, aquí tenemos nosotros el sistema de gobierno república. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo podemos elegir a nuestros, que a veces elegimos mal, ¿verdad? Pero eso ya es problema de nosotros. Pero sí nosotros podemos elegir a nuestro gobernante, al presidente, podemos elegir a nuestros diputados, a los ministros los escoge el gobierno, ¿verdad? Pero nosotros podemos elegir a nuestros alcaldes, a través de lo que es la república, de la elección del pueblo. Ahora, si se considera adecuado que una sola persona ejerce el gobierno absoluto en un territorio como lo hacían los emperadores, ¿creen ustedes que es adecuado eso? Vamos a ver, alguien que me conteste esa pregunta. No. No. ¿Por qué? A ver, Yocho. Porque qué tal si el primero es corrupto, tal vez el otro no, y es bueno y lo convence. La verdad, exactamente. Porque fíjense como... Pero que si los dos son corruptos ahí... Ajá. Imagínense que son 4 años que hay que aguantar a un corrupto, como dicen ustedes, ¿verdad? Pero imagínense que si fuésemos gobernados por los emperadores, así como eran los césares, esos eran malos, algunos eran malos. Hubieron buenos, pero hubieron malos. Entonces, no se les podía quitar el reinado, ¿verdad? Entonces ellos hacían lo que querían con el pueblo, mataban a la gente. Entonces, qué triste, gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros no estamos viviendo en el tiempo siendo gobernados por emperadores, porque entonces sí estaríamos fritos, ¿verdad? Si aún así sufrimos, no digamos ya con ese tipo de gobierno. Entonces, no es adecuado que una sola persona gobierne, como dijo Yochoa, ¿verdad? No es adecuado porque es importante que el pueblo pueda elegir y elija sus propias autoridades. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Qué interesante es la historia de Roma. Niños, los romanos nos dejaron una historia muy bonita y así, ¿verdad? Están los griegos, están los chinos, los hindúes, que a través de su cultura nosotros hemos podido, son culturas milenarias, quiere decir que existieron hace mucho tiempo y aún algunos todavía permanecen acá, ¿verdad? Pero nosotros nos han dejado muchas, nosotros podemos aprender de ellos y adoptar las cosas buenas que ellos nos dejaron. Porque sí, ¿verdad? Ellos nos dejaron cosas buenas a los cuales nosotros podemos, ¿verdad? Podemos nosotros seguir. Ahí tenemos, ¿verdad? Los decía el Coliseo Romano. Y a Roma tiene muchos, ¿verdad? Muchos, el Paternón es otro, ¿verdad? Y hay muchos edificios que todavía guardan la historia del gran imperio romano. Ellos pudieron, ¿verdad? A través de sus construcciones, dejarnos un legado a nosotros para que nosotros hoy podamos, ¿verdad? Conocer la historia y saber, ¿verdad? Que lo que ellos nos dejaron a nosotros es una historia real y que nosotros hemos podido aprender y que ellos fueron un pueblo guerrero, que les gustó mucho la conquista y por eso, ¿verdad? Nosotros vimos más adelante cómo ellos lograron, ¿verdad? Cómo ellos lograron apoderarse de gran parte de territorio. Claro, ¿verdad? Que tuvieron muchos años, no fueron años así, 1 año, 2 años. Pasó muchos años donde ellos estuvieron gobernando eso, ¿verdad? Como podemos ver nosotros, la Biblia nos cuenta mucho acerca de la historia de los romanos, cómo los romanos tenían el poder en esas provincias. Judea
Era una de las provincias de los romanos. Y ahí tenían a Pilato. Pilato era romano, que ellos lo ponían ahí, ¿verdad? Y Pilato podía ejercer el poderío de los romanos. Yo no sé quiénes de ustedes ha visto la película Ben-Hur. Yo la vi, es muy bonita. Ahí narra, ¿verdad?, cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo en poder de los romanos. Cómo el pueblo de Israel no podía actuar por sí sola porque sus autoridades eran romanas. Y el libro cuenta, ¿verdad?, cómo estaba Ben-Hur viendo. Ben-Hur era de los ricos de ahí de Judea. Era un príncipe. No se metían con ellos, ¿verdad? Porque cada quien pagaba sus impuestos. Y al pagar sus impuestos, ellos podían, ¿verdad? Podían estar ahí. Y un descuido se le cae viéndose, a la hermana toca un pedazo de techo y le cayó a un romano. Entonces, por eso les quitaron todo el dinero. Los romanos eran así, se las desquitaban. Y la historia cuenta, ¿verdad?, cómo Ben-Hur llegó a ser esclavo y luego pues tuvo la oportunidad de salir de ser esclavo y ahí la historia, ¿verdad? Una de las cosas, una de las grandes que aparece allí, ¿verdad?, en la historia de Roma, un emperador, Cleopatra, emperadora, ella llega a ocupar un cargo muy importante en la cultura romana Cleopatra, pero se enamora, ¿verdad?, de Julio César, y ahí vemos nosotros, ¿verdad?, cómo la historia cuenta cómo era Cleopatra. Y existen muchos, ¿verdad? Muchos, Octavio, varios. Imagínense que una vez cuenta la historia, ¿verdad? Una de las anécdotas que cuentan de Roma, había un emperador que le nombró gobernador a su caballo. Es que esta gente estaba como loca, era loca. Y el más loco que cuenta la historia fue Nerón. Este se ha dejado, usted se ha fijado que a los perros les ponen Nerón, porque a Nerón nadie lo quería porque era muy malo. Y por eso le han puesto el nombre a los perros Nerón, porque era bravo, era egoísta, era un hombre que algunos dicen, ¿verdad?, que era como homosexual. A él siempre le gustaba estar rodeado de hombres y le gustaba que los hombres lo adularan, que dijeran, qué hermoso cantas, señor, qué lindo, y era desentonado y no podía escribir, pero él se la llevaba de poeta y siempre había gente que le estaba adulando sus cosas. Entonces, la historia de Roma es muy bonita. Y cuando yo recuerdo cuando a mí estaba en la escuela yo, ¿verdad? Yo pude leer, ¿verdad?, que hay alguna anécdota que se cree, ¿verdad?, que Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Yo no sé quién ha leído eso, ¿verdad? Yo lo leí, pero eso no lo dice el libro, ¿verdad? Sino que yo lo leí en otro libro que cuenta, ¿verdad? Puede ser una anécdota que cuentan de Roma, porque en Roma hay una estatua de dos niños y una loba, porque dicen que Rómulo y Remo eran dos niños que su mamá se murió y quedaron así en un bosque, porque su madre murió, y dice que llegó una loba y les dio de mamar, y ellos se criaron, ¿verdad?, con la leche de la loba. Y por eso dicen, ¿verdad? Pues les digo, esto no es cierto, puede ser historia. Y dice que Rómulo y Rémulo fueron los que gobernaron Roma, entonces por eso le pusieron Roma, porque Rómulo y Remo fueron los que cuando crecieron fundaron lo que es la ciudad de Roma. Pero como les digo, esto es historia. No me digan, no crean que yo les estoy diciendo que es verdad. Esto simplemente es una historia que se ha creado alrededor de lo que es el nombre de Roma. Como digo, Roma fue la ciudad más importante del mundo antiguo. Fue la capital del imperio más vasto de su tiempo. Cuando hablamos de vasto, quiere decir que logró, ¿verdad? Logró crear un gran montón, ¿verdad? Un gran montón de países que lograron, ¿verdad?, ser parte de Roma.